Sí, buenos días, señora consejera. ¿Tiene alguna valoración su Gobierno del impacto del fraude fiscal en Asturias? Gracias, señor presidente. No, señoría, no disponemos de esa valoración y no disponemos por varios motivos. En primer lugar, porque no hay una metodología clara para calcular ese fraude fiscal. No existe en España y tampoco existe en el contexto internacional. También, por otro motivo, porque no existen estadísticas suficientes para su cálculo y porque tampoco existe un acuerdo sobre lo que entendemos o lo que tiene que englobar el fraude fiscal. Por eso es muy difícil que las comunidades autónomas podamos tener una valoración sólida del fraude fiscal. Y sobre todo por una razón fundamental, por la información. Nosotros no tenemos información por la tipología de los impuestos que gestionamos. Se trata normalmente de impuestos que tienen devengo puntual, por lo tanto el fraude se iba a producir cuando se produce el hecho imponible, es decir, no se puede detectar a priori. ¿Dónde se produce? ¿Dónde están las bolsas de fraude fundamentalmente? En las grandes figuras del Estado. Estaríamos hablando del IVA, del impuesto de sociedades y el impuesto de la renta, que como sabe, en los dos primeros, en el impuesto de la renta y en el IVA, sí que tenemos cedido el 50% de la recaudación, pero no así la gestión. Y en sociedades ni siquiera tenemos la recaudación. Por lo tanto, no tenemos información sobre esos tributos. Sí, gracias. Bueno, la semana pasada preguntábamos aquí por la tributación en Asturias de los nombres asturianos en la lista Forbes y apuntábamos, frente a la argumentación de la consejera, que había mucho por hacer en materia de fraude fiscal en Asturias y que nos parecía más que oportuno que por parte del Gobierno se hicieran gestiones con esos grandes patrimonios que trabajan con la marca Asturias para reconducir su tributación hacia su tierra en mayor medida de lo que ahora mismo están haciendo. Pues se aprovechan de la ingeniería y los paraísos fiscales bien de otras comunidades o bien de países cuyo único baluarte económico es el de ser receptores de evasores de impuestos. Apuntamos esa pregunta hacia lo mismo que usted decía en septiembre del pasado año, donde declaraba que el Gobierno del Principado tomará cartas en el asunto para poner freno a la evasión fiscal y centrará sus esfuerzos en acabar con la deslocalización de los contribuyentes que fijan su residencia de forma ficticia en otras comunidades donde se pagan menos impuestos. FEDEA recoge en un reciente informe que los españoles tienen en paraísos fiscales alrededor de 144.000 millones de euros y que, por lo tanto, solo por el rendimiento de ese importe, esta evasión de fondos llevaría asociado un fraude fiscal de 7.400 millones. GESLA, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, quien conoce de primera mano la realidad de la fiscalidad en el Estado español, dice que en ese país, a pesar de que se suele poner el acento en los trapicheos de autónomos y trabajadores en negro, los trabajadores autónomos solamente representan un 8% de la evasión fiscal, mientras que las pequeñas y medianas empresas podría suponer un 12%. Entonces, ¿quiénes son los grandes defraudadores? Pues los mismos técnicos de Hacienda indican que el 71% de la evasión fiscal es obra de las grandes fortunas y de las mayores empresas de este país y que, sin embargo, se da la gran paradoja de que la agencia tributaria, en este caso, dedica el 80% de sus recursos a investigar posibles irregularidades solamente de los dos primeros grupos y no de este tercero. En un escenario fiscal en el que las familias asturianas aportaron el 90% de la recaudación del Estado y las empresas el 10% restante, con unas corporaciones, grandes corporaciones que contribuyen solamente con un 1,98, con menos de un 2%, no parece razonable que haya pasividad desde ninguna de las administraciones públicas. El coordinador en Asturias del GESTA no ve que exista en la región una cultura de fraude distinta a la del resto del país. El fraude del Principado, dice, ronda el 26% del PIB, algo superior a la media nacional, pero su esencia es la misma. Al igual que en el resto de comunidades, los niveles más altos se localizan entre rentas empresariales, profesionales y de capital, tanto de personas físicas como jurídicas, respecto a las que la agencia tributaria, la inspección y su sistema informático ejercen menores controles. Se calcula que más de 5.500 millones de euros se encuentran sumergidos en Asturias. El impacto de la crisis económica, unido a la ineficacia de la lucha contra el fraude, los altos índices de corrupción y la justificación moral por parte de gran número de ciudadanos, hacen que la economía sumergida ronde el 26% del PIB asturiano. Eso dice también el Sindicato de Técnicos de Hacienda. Y los datos también dicen que en el mejor de los años no llega al 10% la salida a la luz de las bolsas de fraude. Es decir, que un 90% está sin detectar por los medios de inspección de las distintas administraciones. Estos son los datos que hay por ahí, señora consejera. Datos que seguramente no difieren mucho de la realidad, pues los aportan quienes mayor conocen esa realidad, que son las funcionarias y funcionarios que trabajan con ellos en todo el Estado español cada día en el ámbito de la agencia tributaria. Datos que nos hablan de un importante volumen económico que funciona al margen de las obligaciones tributarias, la mayoría concentrado en grandes empresas y fortunas que son
las que no cumplen, frente al cumplimiento de la inmensa mayoría de la población en la responsabilidad social de contribuir para asegurar unos servicios públicos que atiendan las necesidades de la gente. De ese volumen de fraude, aproximadamente el 11,6% podría ser el porcentaje que podría afectar directamente a los impuestos propios del Principado de Asturias. Usted anunciaba el pasado mes de septiembre, hace 6 meses, un reforzamiento de los servicios tributarios con un nuevo departamento de gestión y otro de inspección, así como una mayor dotación de efectivos que permita poner en marcha una serie de medidas encaminadas a luchar contra el fraude para una mayor justicia fiscal y suficiencia financiera. Palabras literales. Pocos días después, el 5 de octubre, el Consejo de Gobierno aprobaba un acuerdo en este sentido. En la memoria de objetivos del ente de servicios tributarios, recogida en los presupuestos asturianos de este año, se recoge que se tiene previsto realizar actuaciones a lo largo del próximo ejercicio en una doble vertiente. Por un lado, reforzando la colaboración entre los distintos niveles de la Administración con competencias tributarias y, adicionalmente, mediante la elaboración y puesta en marcha de programas específicos que definan las actuaciones a desarrollar. 6 meses después de esas declaraciones, 5 meses después del acuerdo del Consejo de Gobierno y 3 meses después de la aprobación de los presupuestos, querríamos saber hoy aquí, sin acritud, señora consejera, en qué se concretó todo esto. Porque no nos consta que se haya hecho ningún cambio efectivo respecto a todo aquello que dijeron. Y, sinceramente, no nos gustaría que todo quedara en una mera declaración de intenciones o en un nuevo libro, blanco o verde, que en la práctica redistribuya los pocos efectivos que hay para que nada cambie a mejor. Reducir a cero el fraude fiscal es imposible. Ni los países del norte de Europa lo han conseguido, pero sí debería ser posible alcanzar unos niveles similares a los países más avanzados de la Unión Europea, en torno al 10-13% del PIB frente al 24,6%, el doble que hay en España. Esto permitiría recaudar más de 30.000 millones de euros adicionales, lo que haría innecesario realizar tantos recortes para conseguir la reducción del déficit público que nos exige la Unión Europea de mano de la Troika. Dicen de nuevo desde GETSA que en España existe una cultura del fraude que nadie puede negar y los ciudadanos así lo perciben. Según las últimas encuestas del CIS, el 90% piensa que en España existe mucho o bastante fraude fiscal. El 73% opina que la Administración hace poco o muy pocos esfuerzos para combatirlo y el 75,6% cree que se deberían dedicar más recursos para luchar contra el fraude. El Gobierno asturiano debería dar muestras de confianza a la ciudadanía, apostando por una lucha decidida y directa contra el fraude fiscal en Asturias. El Gobierno debería incrementar, desde nuestra óptica, de forma inmediata los recursos humanos en la inspección de tributos, con nuevas contrataciones de inspectoras e inspectores, más allá de paralizar en reorganizaciones las respuestas a una situación anómala en la que unos pocos son los que, siendo los que más tienen, son a la vez los que menos pagan. En esa apuesta por sacar a la luz la evasión de impuestos justos y conseguir que todo el mundo pague lo que justamente le corresponde, cuenten con Podemos, parlamentarias de la Federación Socialista Asturiana, porque combatir el fraude no debería requerir demasiadas vueltas y en Asturias sería, además, una excelente inversión para con la gente, para con la justicia y para reforzar también la sostenibilidad de unos servicios públicos más necesarios que nunca. Gracias.